Vaya preparando su Biblia, por favor. Si usted ya escuchó la primera enseñanza de esta serie, el primer tema, le va a ser fácil poder hilar algunas cosas que hoy estaré hablando. La invitación es, si no la ha escuchado, pues escúchela para que no se pierda precisamente esta serie de mensajes que tienen que ver con el amar a Dios. Así se titula esta serie, Amarás a Dios. Hoy es el tema número 2, que es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante. Y déjeme darle una breve introducción. Hablando sobre este mandamiento, vemos cómo hoy más que nunca la apariencia tiene un lugar importante en el desarrollo de la vida del hombre, de una sociedad, de una corporación, de un grupo, de una organización. Vemos cómo hoy con facilidad se miente o se recurre a la mentira queriendo o aparentando decir la verdad. Vivimos en una sociedad donde se estafa o se traiciona aparentando justicia. También vemos cómo fácilmente se roba o se ultraja a otro de sus pertenencias aparentando honestidad. Se comete adulterio buscando el amor. Incluso se puede ir a la iglesia aparentando que se ama a Dios. Vivimos en un círculo de apariencias. Hoy, por ejemplo, son muy comunes los asesores de imagen. Y esto lo puede ver usted en gobernantes, en artistas, en cantantes, en gente importante. Es más, incluso hasta en pastores. Hay pastores que tienen su propio asesor de imagen. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se trata simplemente de vender una imagen, una buena imagen, a aquellos que están observándonos. Y lamentablemente, muchos cristianos dentro de la iglesia también viven de apariencia. Porque aparentan, por ejemplo, ser buenos esposos, ¿verdad? Aparentan tener buenos carros, aparentan tener una buena posición, aparentan tener una buena familia, aparentan tener una buena relación con Dios. ¿Se da cuenta cómo todo y muchas cosas se tratan de apariencia? Y en la mayoría de los casos es eso, pura apariencia. Porque interiormente o espiritualmente a veces hacemos lo mismo con Dios. Aparentamos fíjense, ante el omnisciente, aparentamos ser algo que no somos. Por eso la inclinación natural del ser humano precisamente va en esto, aparentar ser algo que no somos. Y ¿sabe? Ese sentimiento de apariencia nos ha llevado a pensar que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí no es cuestión de decir que somos buenos esposos, hay que serlo. No es cuestión de decir que somos cristianos, hay que serlo. No es cuestión de decir que amamos a Dios, hay que amarlo. Es lo que la Biblia establece de forma fundamental. Cuando los labios y el corazón funcionan en la misma sintonía, entonces vamos por el camino correcto. El mundo está lleno de religiosos, personas que religiosos que aunque están lejos de Él, hablan como si estuvieran cerca de Dios. En una ocasión, en Mateo 15, Jesús acusó a los fariseos de quebrantar el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones. Ellos, con sus tradiciones, acusaron a los discípulos de pecado por no lavarse las manos cuando comían pan. Estos líderes estaban tan interesados en estas trivialidades ceremoniales que acusaban de inmundos a los discípulos, pero no por causa de la ley de Dios, sino por causa de sus tradiciones.
Muchas veces, iglesia, nuestros motivos exteriores, es decir, fíjate, nuestras apariencias se convierten en la razón de nuestros conflictos. Estos líderes demandaban estos rituales de lavarse las manos basados en la tradición, pero no en las escrituras, no en la palabra de Dios. Y vemos cómo actualmente hay muchos líderes religiosos, así como en los tiempos de Jesús, que para acomodar su situación crean artificios humanos tales como Dios me dijo, o crean también tradiciones espirituales de decir, es que nosotros siempre lo hemos hecho así, o también forman pseudomandamientos que supuestamente vienen de Dios, pero que tratan de justificar conductas que son dudosas. En relación con los mandamientos de Dios, muchos hombres los han editado, los han formado a su conveniencia, pero vemos cómo la Biblia nos instruye con mucha sabiduría que si queremos honrar a Dios, debemos comenzar a ser honestos, debemos comenzar a ser transparentes, a estar conscientes de nuestra realidad y alejarnos de la tentación de las apariencias. Porque ¿cuántas veces no confesamos a Dios y hablamos de Dios, pero no vivimos como Él quiere que vivamos? Hay personas que piensan y dicen, es que yo soy un buen cristiano, es que yo sí amo a Dios con todo mi corazón, pero el hecho de que lo digamos no quiere decir que lo hagamos. El hecho de que yo haga cosas, por ejemplo, que no tengo que hacer, como mentir o no emborracharme o no engañar a mi esposa, o sea, el hecho de que yo haga cosas que no tengo que hacer no quiere decir que yo ame a Dios. No significa que yo sea un buen cristiano. Puedo ser una persona muy moral, pero no un cristiano. Muchos dicen amar a Dios, muchos dicen que creen en Dios y que viven para Dios, pero sus hechos no demuestran que sea así. Qué fácil fuera la vida cristiana si solo fuera de decir palabras y ya está, punto, se acabó. Pero como bien hemos escuchado este dicho, las palabras, el viento se las lleva. Y la vida cristiana no puede establecerse sobre una teoría o sobre un sentimiento, una emoción. La vida cristiana es práctica. La palabra de verdad se tiene que hacer viva en nosotros. Como dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto habla de una transformación, una regeneración. Ese nacer habla de un antes y un después. Ahora, ¿cuál es el principal y el mayor de los mandamientos? Y vamos a este punto. En Marcos, capítulo 12, verso 28 al 30, acompáñeme ahí, por favor. Marcos 12, 28 al 30 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo quiero que note un poco la actitud que señala aquí el libro de Marcos sobre estos escribas. Previamente ellos habían disputado y Jesús les había respondido correctamente. Uno de ellos le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, y cita, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y el verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús ratifica este mandamiento al decir, vean el señalamiento de Jesús, este es el principal mandamiento de todos. Si tomamos un punto de partida para nuestra vida este 2022, ¿cuál debería ser? Pues debería ser amar a Dios por encima de todas las cosas. Es decir,
amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Esta es una declaración asombrosa. Esta verdad debe quedarse fija como el objetivo que todos debemos alcanzar este año. Es verdad que todos nosotros quisiéramos que esto fuera una realidad con un chasquido o con simplemente decirlo. Sin embargo, y aquí viene la realidad de todos nosotros, lo cierto es que ninguno ha llegado todavía a ese punto de amar a Dios por encima de todo, de amarlo por encima de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras fuerzas. Nadie, ninguno, estamos viviendo este mandamiento en la manera en lo que deberíamos hacerlo. Es más, ni siquiera en la manera en que quisiéramos hacerlo o en la manera en que desearíamos que esto fuera una realidad de nuestra vida. Para el joven rico, ¿qué era lo más importante? Pues lo eran sus posesiones. Y la invitación para este joven fue: ama a Dios por encima de todas las cosas. Y eso implicaba despojarse de alguna manera de sus bienes, lo cual Jesús estaba probando su corazón. El joven rico, al saber el precio, fíjense, el precio que debía pagar, dice la Escritura que él se fue muy triste, muy frustrado por hacer esto, por el tener que deshacerse de todo. Y eso demostró que este joven realmente no amaba a Dios como él decía amarlo. De hecho, amar profundamente a Dios nos ayuda a obedecer sus mandamientos. Usted ama a Dios y usted va a obedecer. Un hijo que ame a su padre y a su madre, ¿de qué manera lo va a mostrar? En obediencia, no en rebelión. En obediencia es como se demuestra ese amor. Y lo mismo es en cuanto a nuestra relación con Dios. Si tú dices amar a Dios profundamente, entonces ese amor te va a facilitar el que tú obedezcas sus mandamientos. De esta forma, los mandamientos de Dios no serán gravosos cuando se ama a Dios. Ese amor a Dios te ayudará a odiar lo que es malo y también te dará la capacidad para soportar los días malos. Estamos aspirando en llegar al punto de amarlo sobre todas las cosas. Ese es el fin de esta serie. Llegar, aspirar, el trabajar, el llegar a ese punto de amar a Dios por encima de todo. Ese es el deseo profundo de nuestro corazón, o debería ser ese el deseo profundo de nuestro corazón en este año. Y Jesús era muy claro en decir, en Mateo 7:16 Él dijo: por sus frutos los van a conocer. ¿Cómo sé que amo a Dios? ¿Cómo tú puedes realmente saber que amas a Dios? Jesús lo dijo: tus frutos. Por tus frutos serás conocido si realmente tú amas a Dios. Es decir, tú no puedes estar pregonando que amas a Dios si tus frutos dejan mucho que desear. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es honrarle, es obedecerle, es agradarle. Y eso se logra a través de una vida en santidad, una vida en consagración, una vida apartada del pecado. Es decir, el tratar día a día de ser mejores, el tratar día a día de cometer menos errores, el tratar día a día de apartarnos del pecado y de toda tentación. Porque de lo contrario, entonces, podríamos argumentar lo siguiente. A ver, ¿cómo una persona que anda en pecado de forma deliberada, constante y voluntaria puede decir que ama a Dios? Es incongruente. Creo que las verdaderas personas o los verdaderos cristianos que aman a Dios no son aquellos que están pregonándolo por todos lados, para que los demás sepan. Esa es la actitud de los fariseos en los tiempos de Jesús. Aquellos que verdaderamente aman a Dios se esfuerzan por agradarlo en todas las cosas, y ellos se esfuerzan en que los demás puedan ver ese testimonio que ha sido transformado. Y que la gente pueda darse cuenta que realmente ama a Dios a través de que dé sus frutos. Y eso es importante, por nuestros frutos seremos conocidos. Ahora, cuando tú amas a Dios, iglesia, cuando tú amas a Dios, Jesús dice algo bien importante al citar este mandamiento. Cuando tú amas a Dios, el resultado se va a reflejar en tu corazón. Escucha esto. El resultado se va a reflejar en tu corazón, en tu alma, en tu mente y en tus fuerzas.
¿Qué significa esto? A ver, si yo amo a Dios, ¿el resultado se va a reflejar en mi corazón, en mi alma, en mi mente y en mis fuerzas? Sí. Ahí es donde se va a reflejar. Ahí es donde se va a hacer evidente que verdaderamente tú estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, qué difícil es para algunos cristianos amar a Dios por encima de todas las cosas que existen y por encima de todo lo que los rodea. Para muchos es casi imposible. Pero cuando tú amas a Dios, el resultado, número uno, se va a reflejar en tu corazón. Número uno, en tu corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tú amarás a Dios incondicionalmente. Y esto va a suceder cuando tú obedeces de forma sincera, honesta y voluntaria. Es decir, cuando tú obedeces desde lo profundo, desde las entrañas, la palabra de Dios. Es una forma de manifestar ese amor. Como Pablo lo dice en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, dice, que aunque éramos esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón. Vea lo que dice. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tú amas a Dios y se refleja a través de esa obediencia de corazón en la verdad de Dios. Y obviamente ese amor por Dios también te llevará a temer a Dios, a honrar a Dios, a agradar a Dios. Como dice Pablo en Colosenses 3:22, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, es cuando aseguramos nuestros corazones delante de Él. Alguien que ama a Dios con todo su corazón, decía un escritor lo siguiente, es uno que tiene un corazón aprobado, uno que tiene un corazón certificado ante el ojo omnisciente. Y de esto habla. Los cristianos en lo particular debemos tener nuestros corazones asegurados en Dios, establecidos en Él. Entonces, amar a Dios de corazón, ¿qué significa? Significa que cuando tú amas a Dios, ese resultado, como lo dije, se va a reflejar en tu corazón. ¿Y esto qué va a implicar? En que tú vas a estar preparado para abandonar, para quitar o enfrentar cualquier cosa a fin de honrar a Dios desde lo profundo de tu corazón. Número 2, si amas a Dios, el resultado también se refleja ¿en dónde? En tu alma, en tu alma. La palabra alma en el hebreo y en el griego, en este contexto, se traduce como la vida misma del ser humano. Es lo que se traduce aquí, la vida misma, la esencia misma del ser humano. Amar a Dios con toda el alma implica que estamos dispuestos, escucha, a sufrir por la causa de Cristo ante cualquier circunstancia. Es decir, que negamos nuestra vida, que nos negamos a nosotros mismos, que estamos en la disposición de renunciar a nuestra vida. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. A eso se refiere amar a Dios con toda el alma, es decir, que estás dispuesto a entregar tu vida misma, estás dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo. Amar a Dios con toda el alma es negarnos a nosotros mismos. Jesús mismo lo dijo, es llevar nuestra cruz todos los días. Tú amas a Dios y el resultado ¿cuál va a ser? El resultado de amarlo con toda tu alma es que tú tendrás la disposición de tomar tu cruz todos los días y seguirlo incondicionalmente. Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz, es decir, el que no está dispuesto a negarse a sí mismo, el que no está dispuesto a renunciar a su propia vida, el que no está dispuesto a entregarlo todo, dice, el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede. Ve, eso habla de una imposibilidad. No puede ser mi discípulo.
Otras versiones dicen, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo. Eso es amar a Dios con toda el alma. Negarte a ti mismo, repudiarte a ti mismo en ese sentido, de no autosatisfacerte. Y lo que Jesús dice es que si alguien quiere seguirlo, debe estar dispuesto a amarlo con toda su alma. Esto quiere decir que debe tener la disposición de tomar su propia cruz, su propio madero, un madero de tormento, de sufrimiento, día a día, y seguirlo y avanzar. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así lo dice Lucas. Amar a Dios con toda el alma es ponerlo a Él en primer lugar, antes que cualquier cosa, antes que a la familia, antes que a la pareja, antes que a tus bienes materiales. Es decir, pones a Dios en primer lugar de todo lo que posees, de todo lo que tienes, de todo lo que anhelas, de todo lo que sueñas. Él es el primer lugar. Otro versículo dice, Lucas 14:26, si alguien viene a mí, ya lo había tocado, perdón. Si alguien viene a mí y no renuncia a su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo, de amar a Dios con toda el alma, lo encontramos en Hechos 20, 22 al 24. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En realidad, el apóstol Pablo, él no amaba su propia vida. Es decir, él no amaba su vida para sí mismo. Él valoraba su vida no para él, sino para la causa de Cristo. Amar a Dios con toda tu alma es más bien, lo que quiere decir es más bien qué tan dispuestos realmente estamos en dar nuestra vida por Cristo. En si llegan situaciones que demandan de ti todo, ¿realmente estarás dispuesto a sufrir toda suerte de tormento? ¿Estarás dispuesto a privarte de toda clase de comodidades con tal de amarlo? A eso nos lleva a este punto. Eso es amar a Dios con toda el alma. El apóstol Pablo, en Hechos 20, 22 al 24, él dijo, y vea lo que él escribió, dice, ahora he aquí que yo, atado en espíritu, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Eso es amar a Dios con toda el alma. No estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Número 3. Cuando tú amas a Dios, el resultado se ve ¿dónde? En tu mente. Amarás a Dios con toda tu mente, dice el mandamiento, con toda tu mente. ¿Qué es amar a Dios con toda tu mente? ¿Saben qué es esto? No es pensar bien acerca de Dios solamente. Amar a Dios con toda tu mente es no olvidarnos de sus mandamientos. Es no olvidarnos de la ley de Dios. Es no olvidarnos de su verdad. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es amar a Dios con toda la mente. Amar a Dios con toda nuestra mente es meditar siempre en su palabra. Siempre la tienes presente en tus pensamientos. El Salmos 119:97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso es amar a Dios con toda tu mente. Es decir, tienes presente a Dios en cada uno de tus pensamientos. Otra versión sobre este versículo dice, ¿cómo amo tu ley? Sí, dice, sí. Todo el día ella es mi único interés. Mi único interés. Entonces, amar a Dios es que te apliques solamente en conocerlo. Que te apliques solamente en meditar en su palabra bajo cualquier circunstancia, en lo que tú estés haciendo. Tienes una meditación constante de su palabra, de su verdad, de su voluntad. Ejemplo de esto es Deuteronomio 6.
Vamos a leerlo rápidamente. 6:1, donde Moisés enseñó a todo el pueblo las palabras que Dios quería que ellos aprendieran. Recordarle algunas cosas importantes. Y dice Deuteronomio 6:1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra, dice, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida, dice, de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y el verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene la cita que Jesús hizo del primer mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. También la traducción es en tu mente. ¿Y qué harás? Las repetirás. ¿Por qué? Porque están en tu mente, en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, es decir, en tu mente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto hace referencia a lo que significa amar a Dios con toda nuestra mente. Ahora, aquí vemos cómo Moisés se esforzó en que la mente y el corazón de los hijos de Israel quedaran afianzados en su fe y en su lealtad al Dios que los sacó de Egipto. No olvidando, sino teniendo presente cada día, todas las promesas de Dios, las maravillas de Dios, la obra de Dios. Y esto es amar a Dios, iglesia, con toda nuestra mente. Luego viene la cuarta parte. Cuando tú amas a Dios, el resultado se va a reflejar en todas tus fuerzas. ¿Qué significa amar a Dios con todas tus fuerzas? ¿Saben? Esta expresión fuerza tiene que ver con determinación. Determinación. ¿Qué significa? Significa que cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, te mantendrás firme ante cualquier calamidad en esta vida sin desmayar. Eso significa. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Corintios 4, 11 al 13, donde el apóstol Pablo escribe y dice, hasta esta hora, dice, vea, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué vemos aquí? Los apóstoles sufrían de hambre, sufrían de sed, pasaban adversidades muy fuertes, pero ellos no se ocupaban en la escasez de alimento. Ellos no ocupaban su energía en esas maldiciones o en esa difamación. No, ellos ocupaban su vida determinadamente ¿en qué? En cumplir la obra que Dios les había encomendado. Los apóstoles, hablando humanamente, tenían muchas limitaciones. Tenían escasez de ropa, es decir, andaban mal vestidos, tenían falta de dinero, falta de recursos. Sin embargo, ellos tenían determinación. No estaban esperando que sus circunstancias fueran mejores para poder servir a Dios eficazmente. Esto, iglesia, es amar a Dios con todas tus fuerzas. Y esto mismo es lo que cita Romanos 8:35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Determinación. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Eso es determinación. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Entonces, amar a Dios con todas las fuerzas indica que ninguna cosa de esta vida
puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Es decir, amar a Dios con todas tus fuerzas implica entregar tu cuerpo, tu alma, tu tiempo, tus recursos al servicio de Dios. No tengas por encima tu trabajo, no tengas por encima el costo que vas a pagar, ni el sacrificio de tu tiempo. Tú sirves a Dios determinadamente, sin importar los tropiezos, sin importar las críticas, sin importar la fatiga, sin importar el rechazo. Esto es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Entonces, date cuenta cómo amar a Dios tiene un resultado. Y Jesús lo dice, tu amor a Dios se va a reflejar en tu corazón, en tu alma, en tu mente y en tus fuerzas. Ahora vemos aquí cómo Jesús puso un énfasis dominante en este mandamiento ante la pregunta de aquel religioso. Y Jesús mismo aseveró que era el más grande de todos los mandamientos, el más grande, el más importante. La pregunta es, ¿por qué este es el mandamiento más importante de todos? El pasaje en Marcos capítulo 12 nos menciona a este escriba, un líder religioso, que le preguntó a Jesús, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Ahora, cuando nosotros pensamos en los mandamientos, pensamos solamente en 10. Pensamos solamente en 10. Y es como si dijéramos, bueno, ¿cuál será el más importante de esos 10 para nosotros? Pero escucha, pero para los judíos practicantes en aquellos días, habían 613 mandamientos en la ley del Antiguo Testamento. Repito, 613 mandamientos que ellos seguían, que ellos obedecían. Entonces este escriba se acerca con Jesús y realmente la implicación que hay aquí en este diálogo es el siguiente. A ver, Jesús, de los 613 mandamientos que la ley nos pide guardar, para ti Jesús, para ti Rabí, para ti, ¿cuál es o cuál consideras que sea el más importante de todos esos? Lo que este hombre estaba preguntando es, ¿cuál de estos 613 mandamientos para ti es el de mayor o el de mayor prioridad, el más importante? Ahora aquí viene algo bien interesante, pues ¿cómo tú puedes obedecer 613 mandamientos? Humanamente es imposible. Por cierto, hablando de esto, 365 de esos mandamientos eran negativos, uno por cada día del año, curiosamente, y 248 eran positivos. Algunos de estos mandamientos eran considerados mandamientos pesados, es decir, principales, y otros mandamientos eran considerados mandamientos ligeros o menos importantes, es decir, que no eran tan críticos, tan esenciales en ese sentido. Cuando este hombre le pregunta a Jesús cuál era el primer mandamiento de todos, este hombre no estaba refiriendo, o el sentido de su pregunta no se refería a la prioridad de orden, sino de peso, dignidad e importancia. Este religioso le estaba preguntando a Jesús, para ti, ¿cuál es el mandamiento que más peso tiene? Que más dignidad posee, que tiene un grado de mayor importancia. Es decir, de estos 613 mandamientos, para ti, Jesús, ¿cuál es el de mayor importancia? ¿Cuál es para ti el punto de partida para todo hombre? Ahora, no es que haya mandamientos pequeños ni grandes, pero es cierto que hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, los morales son más importantes que los mandamientos ritualistas. De la misma manera hay pecados más graves que otros. Y el escriba quería saber precisamente, indagar para Jesús cuál era el más importante de todos, de todos. Ahora, los rabinos, en cuanto a históricamente, los rabinos, ellos se pasaban horas debatiendo sobre cuáles eran de esos 613 los más importantes y los seccionaban. ¿Y cuáles eran los menos importantes? Con esa misma actitud, con ese mismo espíritu fue que se acercan a Jesús y le preguntan, a ver Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Cuál para ti es el más importante de todos?
En Marcos capítulo 12 Jesús le responde directamente, sin tapujos, sin vacilación. Jesús le dice al escriba, el mandamiento más importante, de más prioridad de todos, es amar a Dios con todo el corazón. Ahora, ¿por qué este? ¿Saben por qué este? Porque este es el mandamiento que incluye a todos los 613. Es el de mayor prioridad. Y Jesús le dice, es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, van a ser en nuestro corazón la disposición correcta para cumplir cualquier otro mandamiento. Tú amas a Dios y no adulterarás. Tú amas a Dios y no mentirás. Amas a Dios y no vas a levantar un falso testimonio en contra de tu hermano. Amas a Dios y no vas a tener envidia de las posesiones de tu prójimo. Y nuestro amor por Dios nos da la disposición, escucha esto, de no fallarle, es decir, delimita nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras acciones. Ahora, Jesús no creó un mandamiento nuevo ese día, no fue algo que surgió espontáneamente. La respuesta que Jesús dio salió directamente de la ley del Antiguo Testamento. Él estaba citando Deuteronomio 6, 4 al 5, así textualmente. Y la respuesta de Jesús trae a la luz este mandamiento del Antiguo Testamento de una manera nueva y fresca para aquellos fariseos y aquellos religiosos. Y eso estaba colocando este antiguo mandamiento delante de nosotros como el más importante de todos los mandamientos de Dios y nos está llamando a que lo examinemos nuevamente. Esto fue lo que Jesús hizo. Con esta intención, Jesús responde de esta manera. Y Jesús prosiguió diciendo que toda la ley y que todos los profetas dependen de este primer y más importante mandamiento. Así lo cita Mateo 22, 40. Es decir, todos los mensajes que el Señor dio a los profetas y todas las leyes del Antiguo Testamento tenían como meta este mandamiento. Se debía llegar a ese punto. Y lo mismo aplica para nosotros, iglesia. Tú no puedes amar a Dios si no eres obediente. Y tu amor a Dios te facilitará la obediencia. Tu amor a Dios te facilitará que tú te congregues. Tu amor a Dios te va a facilitar que tú puedas ser un hombre fiel, santo, consagrado a Dios. Ese es el objetivo, esa es la meta. Este mandamiento es el central. El anhelo del corazón de Dios es que aprendamos a amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y nuestras fuerzas. Los fariseos eran legalistas, ¿sabes? Ellos medían el valor de la vida espiritual de una persona en términos de lo que se hacía o de lo que no se hacía por el Señor, es decir, de buenas obras. Pero lo que en realidad el fariseo, escucha, lo que en realidad el fariseo estaba diciendo, y vamos más allá, el fariseo lo que en realidad estaba diciendo es lo siguiente: a ver, Jesús, ¿qué es lo más grande? ¿Qué es lo más grande que podemos hacer por Dios que no hayamos hecho ya? Esa es la intención de esa pregunta. Dime, ¿qué es lo que podemos hacer que no hayamos hecho por Dios ya? Ellos se jactaban de guardar la ley, de respetarla, de cercarla. Y la respuesta de Jesús es contundente en este contexto. Jesús le dijo al fariseo ese día que lo más importante que él podía hacer y que no había hecho, ¿qué era? Amar a Dios con todo su corazón. ¿De qué sirve jactarnos de guardar y obedecer al pie de la letra 612 mandamientos si estamos fallando en el primero? Y eso seguramente no le gustó a este hombre, esa respuesta, porque Jesús le estaba insinuando: tú debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Implícitamente Jesús le estaba diciendo: sí, guarda 612,
pero estás violando el más importante, el primero. Ahora, el énfasis de este primer mandamiento, ¿dónde está? En el amor a Dios. Esto es algo que los fariseos pasaban por alto muchas veces. Ellos no amaban a Dios. ¿Por qué? Porque es bien conocido que ellos no tenían una relación con Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque no lo reconocieron. Eso nos habla de que no había esa relación y obviamente si no había una relación con Dios, en ese sentido, no había un amor por Él. Porque estaban tan ocupados en seguir las tradiciones, sus propias tradiciones, que no tenían tiempo para establecer una verdadera relación con Dios. Ahora sobre esto, iglesia, yo creo que en este punto tenemos que reconocer que muchas veces hemos pasado por alto la esencia de lo que Jesús dijo aquel día con este fariseo. Podemos trabajar arduamente por el reino de Dios. Es más, podemos desgastar nuestra vida evangelizando en las calles. Pero, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Cuántas veces no hemos ayudado a lo mejor a los pobres, pero amamos a Dios? Seguramente das tus ofrendas y tus diezmos fielmente, pero ¿amas a Dios? Como aquel hombre, he dado diezmos de todo lo que gano, pero ¿amas a Dios? La iglesia de Éfeso es un ejemplo de esto. En Apocalipsis 2 el Señor elogia a la iglesia por sus buenas obras, por su compromiso, por su ardua labor a favor del Evangelio, por su perseverancia, por su dedicación a la verdad, por su discernimiento para reconocer a falsos profetas. Sin embargo, a esta iglesia de Éfeso hubo un único reproche, uno solo. Apocalipsis 2:4. Vemos cómo el Señor, a pesar de lo bueno que era esta iglesia en muchos sentidos, Él manifiesta su tristeza, por así decirlo, obviamente, por así decirlo. Él se muestra profundamente contristado porque en medio de su fiel activismo espiritual, Jesús les reprocha que ellos han abandonado su primer amor. Su primer amor. En otras palabras, ellos habían sustituido el verdadero amor a Dios por el servicio, por el trabajo, por las doctrinas, por llevar una vida religiosa aceptable. Y aquí en Apocalipsis 2:4 y 2:5 el Señor los llama a arrepentirse. Es un llamado al arrepentimiento de este terrible pecado. O de lo contrario, dice, pues vendría... Dice en Apocalipsis 2:5, le sería quitado su candelero, es lo que señala aquí como un juicio. ¿Eso qué significa? Pues que se apagaría su luz espiritual. Es lo que está diciendo aquí el Señor. En un punto esta iglesia había tenido un gran amor por Cristo y realmente fue una iglesia muy destacable. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se fueron alejando de ese amor. Y se ocuparon más de los formalismos, se ocuparon más de llevar a cabo la obra de Dios. Es decir, hacían la obra de Dios sin amar al Señor de la obra. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. ¿Cuánta gente no ama los milagros de Dios, pero no ama al Señor que hace los milagros? Hay una vasta diferencia. Una vasta diferencia. Entonces, esta iglesia estaba en esa situación. Se alejaron de ese amor. Fallaron en ese primer mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y esta es la realidad también, no solamente de la iglesia en Éfeso, sino que es también una realidad en nuestras vidas muchas veces. ¿Cuántas veces, iglesia, cuántas veces nuestro amor por Cristo se ha visto debilitado? ¿Cuántas veces nuestro amor por Cristo se ha visto dudoso o ha menguado y se ha enfriado? Y a veces sutilmente venimos a la iglesia, pero no sentimos nada.
Nos esforzamos, sí, guardamos 612 mandamientos, pero ¿qué estamos haciendo? Violentando el primero y el más importante, que es amar a Dios por encima de todas las cosas. Es amar a Dios por encima de todas las cosas. Hablando sobre nuestras vidas, ¿cuántas veces, y aún miren, yo lo digo por mí, en mi propia vida, cuántas veces no me he visto debilitado? ¿Cuántas veces no me he visto desanimado? Y cada uno de nosotros enfrentamos estas luchas, sobre todo en este mundo en el cual vivimos. Como lo mencioné al principio, un mundo de apariencia, un mundo de engaño, un mundo de falsedad. Y aquí estamos. Cada situación, cada problema, cada conflicto es un pinchazo, ¿verdad?, a nuestro amor por Dios. Y nos va agotando. Y nos vamos desinflando de esa pasión que teníamos al principio por Él. Y poco a poco se va fugando ese amor que profesábamos por Dios o que sentíamos por Dios. Y tú vas avanzando en tu vida cristiana. De repente te detienes, piensas y te das cuenta y dices, ¿y qué es de mi vida espiritual? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha sido de aquel hombre que antes amaba a Cristo incondicionalmente? ¿Ves tu propia realidad y dices, ya no estoy tan cerca de Cristo como lo estaba antes? Ya no estoy en aquel punto donde yo servía y amaba a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y sabes? Llegas a un punto, a una realidad en tu vida en la cual tú mismo reconoces y aceptas y dices, realmente no amo a Dios como yo pensé que lo amaba. Y aquí lo importante de esto, iglesia, es, y hablando sobre el amor de Dios, es que Dios no depende de nuestra respuesta hacia Él para amarnos. La misma Biblia nos dice que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Y yo creo que muchos enfrentan esa situación en su vida. Esa situación en la cual te establece esa realidad de decir, bueno, no siento nada por Dios. Es más, dudo del amor de Dios. Dudo de que realmente Dios pueda transformarme. Empiezo a cuestionar si realmente le importo a Dios. No siento ya nada con respecto a Dios. No siento nada con respecto a su palabra, con ir a la iglesia. No siento nada con respecto a la oración. Me hablan de comprometerme con Dios, de servir a Dios, y la verdad, no quiero. No me llama, no me atrae. Prefiero vivir mi vida alejándome poco a poco de Dios. ¿Quién no ha vivido esta situación? ¿Quién no se ha sentido así, desmoralizado, desanimado, desalentado? Es más, muchas veces puedes venir a la iglesia y ya llevamos una vida cristiana tan monótona que ni nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestros corazones. Porque nos conformamos con cumplir con nuestros ceremonialismos. Nos conformamos, decimos, tengo que ir a la iglesia, me congrego, ofrendo, saludo, digo amén. Y pensamos que eso es suficiente, pero no es así. Cuando el corazón comienza a enfriarse de esa manera, cuando hemos perdido nuestro primer amor, debemos clamar a Dios, debemos suplicar a Dios. Y la respuesta de Jesús a la pregunta que le planteó el fariseo me muestra más que todo que el Señor está buscando, escucha, está buscando una relación de amor contigo y conmigo. Él es quien nos amó primero, no que nosotros hayamos amado a Dios. En eso no consiste el amor de Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y podemos hacer de nuestra fe muchas cosas. Para algunos, el asunto de la fe se trata de un conjunto de tradiciones, de ceremonialismos, de sistemas doctrinales. Otros hacen de su fe un estilo de vida contemporáneo. Otros usan su fe para encaminarla solamente al compromiso, a la obligación religiosa. Pero no hay amor a Dios, no hay amor a Dios. Y este fariseo, este hombre religioso, cuando le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor y más importante mandamiento? Es amar a Dios, le responde Jesús. Amar a Dios.
por encima de todas las cosas. Y ahí es donde te asienta tu propia realidad. ¿Qué tanto tú amas a Dios? ¿Qué tanto tú amas a Dios? Y Dios está buscando que le demos a Él el primer lugar. Ese es el deseo de Dios. Que lo amemos con todo nuestro corazón. Ahora, si observamos este primer mandamiento que Jesús citó, encontramos la palabra todo y toda. La encontramos, se repite cuatro veces en este mandamiento. Jesús dice, debemos amar a Dios el Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. ¿Y Dios qué pide de ti? Todo. Él pide todo. Él está pidiendo todo de ti. Él está pidiendo que le entregues todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Y si vamos a ser obedientes a este primer mandamiento, debemos entregarnos, ¿qué? Completamente. Debemos entregarle todo a Él. No puede haber parcialidades con respecto a Dios. No puede haber distracciones. Este mandamiento no deja espacio para nada más. Él debe ser todo. Y si no lo es, ya estamos violentando el primer mandamiento. Debemos amarle con todo nuestro corazón. Ese debe ser el único anhelo en nuestra vida. Ahora, ¿la realidad qué es? ¿Que obedecer este mandamiento va a ser fácil? No, de ninguna manera. Nadie dijo que sería fácil. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, de conflictos, de engaños, de mentiras, de falsedades. Y hay muchas cosas que nos van a distraer de amar a Dios incondicionalmente. Aquí es donde se ejerce nuestra voluntad, nuestro dominio propio, para primeramente aprender a negarnos a nosotros mismos y hacer morir esa influencia de la carne, a silenciar nuestros temores. Y aquí es donde tenemos que evaluar realmente hasta qué punto estamos dispuestos a amar a Dios. ¿Hasta qué punto realmente estamos dispuestos a renunciar a todo, a dejarlo todo? Y yo creo firmemente que todos hemos pasado por tiempos de cansancio, por tiempos de agotamiento, por tiempos que nos han desgastado en todos los sentidos, donde nos sentimos frustrados, desalentados, agotados mentalmente, abatidos emocionalmente, sedientos espiritualmente. Y llegar a ese punto puede ser paralizante. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que si tú no actúas rápidamente vas a perder toda sensibilidad. Y vas a llegar a un punto de decir, pues yo no siento nada por Dios. Me da lo mismo ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Me da lo mismo abrir mi Biblia o no abrir mi Biblia. Y cuidado, si algunos están ya en ese punto, tienen que intervenir, tienen que actuar urgentemente. Cuando tú comienzas a perder interés en las cosas de Dios, has perdido tu primer amor. Y es en esa condición donde debemos preguntarnos si en verdad estamos amando a Dios como Él espera que lo hagamos. ¿Cómo puedo amar a Jesús con todo mi corazón si ya no puedo sentir nada? ¿Cómo puedo amarlo con toda mi mente si yo estoy tan abatido que no puedo pensar claramente? ¿Cómo puedo amarlo con toda mi fuerza si mi cuerpo está cansado, si estoy agotado, si estoy frustrado? Es aquí, iglesia, es aquí donde tú te detienes un momento y te das cuenta de que tus buenas obras y tus muchos esfuerzos por amar a Dios o tus propias formas de quererte acercar a Dios no están funcionando como tú esperabas. No se está cumpliendo ese objetivo de amar a Dios incondicionalmente. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto en situaciones donde ya no podemos físicamente, ni emocionalmente o espiritualmente, donde ya no podemos más? Debemos aprender a entregarnos a Él. Debemos aprender a depender de Él. El amor a Dios va a ser el conductor de esa fuerza en nuestro corazón. El amor a Dios va a ser el conductor de esa gracia de Dios, de esa fortaleza. Diga el pobre, fuerte soy, ¿verdad? Diga el pobre, rico soy, perdón, diga el débil, fuerte soy. Y es ese amor a Dios, ese va a producir ese efecto conductor.
Y de ahí es cuando el amor falta, iglesia. Cuando el amor falta en nuestro corazón, como lo dice Pablo en 1 Corintios 13, 1 al 3, cuando esto falta, de nada va a servir todo lo demás. Y así lo dice Pablo, y hago lectura, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, tradúzcase, y no tengo amor por Dios, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, fíjate lo que dice, si tuviera toda la fe, de tal manera que pudiera trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, iglesia, no habrá lugar para rivales de Dios en el trono de nuestro corazón. No habrá. Ningún otro mandamiento será gravoso si somos impulsados por ese amor de Dios. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, fíjate, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y como el amor es el conductor a la obediencia, dice el versículo, y sus mandamientos no serán gravosos. Cuando tú juntas toda la enseñanza de la Escritura, te das cuenta que este mandamiento agrupa a todos los demás. Estoy terminando. Es la suma y la sustancia de toda la ley. Amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma. Amar a Dios con toda nuestra mente. Es la suma y la sustancia de toda la ley. Especialmente cuando lo pones con el segundo mandamiento que Jesús dijo, el segundo, el más importante, que era amar a tu prójimo como a ti mismo, y también ahí hace énfasis al amor. Romanos capítulo 13 nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, si tú amas a Dios, te será fácil obedecer. Si tú amas a Dios, te será fácil amar a los demás. Es lo que habla claramente la Escritura. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Ahí está el punto. ¿Qué tanto nosotros amamos a Dios? ¿Qué tanto tenemos presente a Dios en nuestros planes, en nuestra vida? ¿Cuál es la meta del cristiano? El amor. Ese es el amor. El propósito de esta enseñanza es que conozcas a Dios y que al conocerlo tú lo ames. Y sobre esto el Salmo 73, 23 al 28 dice, yo tengo todo lo que necesito. Ve las palabras del salmista. Y ya cierro con esto. Yo tengo todo lo que necesito. Lo estoy leyendo en la palabra versión actual. Dice, estoy siempre a tu lado, me llevas de la mano derecha. Y dice el salmista, tú me guías y me das consejo y después me llevarás con honor. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo, dice, si estoy contigo, no quiero más nada en la tierra, dice el salmista. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, de lo que yo hablaba ahorita de ese cansancio. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, dice, los que se apartan de tu lado se perderán y tú vas a destruir a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios. Esto habla de ese amor por Dios. Es lo que el salmista está diciendo. Yo he permanecido cerca de Dios y dice, y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios y les contaré a todos lo que tú has hecho en mi vida. ¿Es bien claro este punto y a dónde nos quiere llevar esa enseñanza? Y todos tenemos que llegar, si realmente nuestro deseo es amar a Dios por encima de todas las cosas, esto significa amarlo incondicionalmente. ¿Sabes? Este amor a Dios te va a dirigir hacia Dios, te va a dirigir a descansar en Dios, a depender de Él, a fortalecerte en Él, a estar satisfecho en Él como tu porción. El que ama a Dios es aquel que dice, si te tengo a ti, tengo todo lo que necesito, tengo suficiente.
Eres mi porción, eres aquel a quien me aferraré, a quien admiraré, a quien adoraré, en quien descansaré cada día de mi vida. Estaré satisfecho en ti, oh Señor. Aquel que ama a Dios es aquel que dice esto. Todo lo que necesito está en ti solamente, Señor. Eso es poner a Dios por encima de todas las cosas. Y la resolución número 2 de este año, es esta: mi punto de partida para mis decisiones, mis planes, mis relaciones, mis compromisos, será mi amor a Dios. Esta es la resolución número 2 de este año. Repito, mi punto de partida para mis decisiones, mis planes, mis relaciones, mis compromisos, será mi amor a Dios. Amarlo por encima de todas las cosas. Cierra tus ojos, iglesia. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Y hoy, como lo hemos hablado, lo hemos escuchado,